Bueno, vamos a comunicarnos ahora con el inmunólogo Álvaro Díaz. ¿Cómo le va, inmunólogo? ¿Nos escucha? ¿Qué tal? Buen mediodía. Bueno, gracias por atendernos. Vamos a hablar un poquito de lo que significa la tercera dosis en el caso de los menores de 12 a 17 y la cuarta dosis en el caso de mayores de 50. Cuando teníamos dos vacunas, por ejemplo, y nos dimos la tercera, se decía que en realidad la segunda perdía mucho efecto y por eso había que dársela. Ahora vamos hacia la cuarta. ¿Pasa lo mismo? ¿La cuarta es necesaria porque ya la tercera está perdiendo fuerza? A ver, la cuarta dosis en realidad se recomendó para una subpoblación particular, ¿no? Para personas mayores de 70 años y para personas con comorbilidades que predisponen a COVID severo y para personas inmunosuprimidas, o sea, que están recibiendo tratamientos farmacológicos que deprimen, digamos, la capacidad de respuesta de su sistema inmune. Para esas subpoblaciones que son de alto riesgo, eh, para COVID severo y en las cuales además la respuesta inmunológica es más débil que en la población general, que en el promedio de la población general, y no solo que es más débil, sino que tiende a caer con el tiempo más rápidamente. Para esas subpoblaciones es que se recomendó esta cuarta dosis para asegurar una buena protección contra el COVID severo. O sea que más bien tiene que ver con que cae un poco de la efectividad de alguna forma, por eso se pretende esta inoculación nuevamente con esta cuarta dosis, y no tanto porque en realidad ahora se vaya a empezar a vacunar contra el COVID-19 todos los años, como por ejemplo pasa con la gripe. Bueno, eso todavía no se sabe, pero no necesariamente va a ser así. Ujú. Seguramente sí va a ser todos los años, adivinaría yo, para justamente aquellas poblaciones que son, por un lado, más vulnerables y por otro lado, bueno, está relacionado, que tienen respuestas inmunes en general más débiles y quizás menos duraderas, pero no necesariamente para toda la población, Eh, porque, a ver, el sí, objetivo primordial de la vacunación contra el COVID-19 en este momento es prevenir la enfermedad severa, claro. ¿verdad? Había un objetivo secundario, se puede decir, que era prevenir la transmisión, ¿verdad? Y ese objetivo en su momento se cumplió parcialmente, o sea, durante la ola que tuvimos a principios del año pasado, primer semestre del año pasado, la vacunación hizo bajar la transmisión, ¿verdad? Pero con la llegada de la variante Omicron, eso se debilitó mucho, porque esta variante es más transmisible y además escapa en parte o en buena parte a los anticuerpos neutralizantes generados por estas vacunas, con lo cual ya la idea de prevenir la transmisión del virus a través de la vacunación perdió mucha fuerza. Claro. Si bien la vacuna algo de efectividad para prevenir la transmisión igual está teniendo, pero no la suficiente como para que eso sea un gran objetivo, vamos a decir así. Bien, ahora, usted recién decía justamente que el motivo es tratar de evitar la gravedad de la enfermedad. ¿Por qué se está vacunando en este caso con una cuarta dosis a personas inmunodeprimidas o con comorbilidades desde los 50 años en adelante? ¿Por qué no se vacuna a mayores de 18 en adelante, como por ejemplo que ya tienen tres dosis en este caso? ¿Es por falta de disponibilidad de vacunas o directamente por una cuestión de primero atacar a los más vulnerables? Mire, la disponibilidad de vacunas yo no la manejo, yo no estoy en ninguna instancia de decisión, ninguna instancia gubernamental, yo trato de explicarle a la gente desde una perspectiva científica. Sí, claro. Ahora, mi comprensión de este asunto es que estas decisiones se están tomando no por falta de disponibilidad de vacunas, sino viendo lo que es óptimo para la población. O sea, tampoco es cuestión de vacunar por vacunar. Para las personas jóvenes y de mediana edad, sin comorbilidades y sin inmunosupresión, la protección que brindan tres dosis contra el COVID severo es buena y se espera que sea bastante durable en el tiempo. No dos dosis, tres dosis. Hay Bien. una diferencia, ¿verdad? Excepto de pronto para los adolescentes, pero para los adultos hay una diferencia demostrada entre la protección que otorgan dos dosis y tres dosis. Más aún si las dos primeras dosis fueron de Sinovac y no de Pfizer, ¿no? Claro. Entonces, para la población de edad adulta y sin otras complicaciones, es altamente recomendable esa tercera dosis y no se cree que sea necesaria hasta, bueno, hasta un futuro que no podemos predecir, una cuarta. Doctor, ¿en Uruguay se está dando que hay personas que pueden tener inmunidad natural contra el COVID-19 o de alguna forma una resistencia genética contra el SARS-CoV-2?
A ver, ahí vamos a separar dos cosas. Cuando se habla de inmunidad natural, muchas veces se está hablando de la inmunidad generada por la infección, Que ya ¿verdad? tuvieron La COVID, claro. infección, ¿no? Claro, la infección nos expone a material genético del virus, ¿verdad? Y nos expone a las proteínas del virus y tiene un efecto similar al de la vacunación. Entonces, y combina muy bien con la vacunación. Las personas que tuvieron infección y después vacunación, o vacunación y después infección, ¿verdad? Están mejor protegidas que las que solo tuvieron vacunación, ¿verdad? Eso actúa como una dosis más y una dosis que funciona bastante bien. A eso a veces se le llama inmunidad natural para contraponerlo a la inmunidad inducida farmacológicamente, vamos a decir artificialmente, por las vacunas, ¿verdad? Si bien ambas cosas trabajan juntas, ¿verdad? No se chocan, no se pelean, al contrario, se ayudan. Otra cosa es la pregunta de si hay personas que, del punto de vista innato, digamos, de la inmunidad innata o del punto de vista de otros mecanismos fisiológicos del cuerpo, aún sin tener exposición previa al virus, son resistentes a la infección. Claro. Sobre eso, eso es una posibilidad, claramente no es ningún disparate conceptualmente, pero hasta donde yo sé, no hay evidencia científica sólida, importante hasta el día de hoy en relación a eso. Yo lo más cercano que le puedo decir es que en Reino Unido hicieron un ensayo que se llama de desafío con SARS-CoV-2, con virus, o sea, tomaron gente joven, sin comorbilidades y la desafiaron con una determinada dosis de virus y vieron cómo se desarrollaba la enfermedad y aproximadamente la mitad desarrollaron la enfermedad y la mitad nada, ni siquiera se infectaron. Ujú. Entonces, uno podría decir, esos que no se infectaron naturalmente, esa gente virgen inmunológicamente desde el punto de vista de este virus, ¿verdad? Que no había sido ni vacunada ni se había infectado antes. Exacto. Uno podría decir que ese 50% aproximadamente que no se infectó en ese ensayo es naturalmente resistente. Pero a ver, esto va a depender seguramente de la dosis. Les dieron una determinada dosis de virus. ¿Qué pasa si les dan una dosis más alta? No lo sabemos. Bien. ¿Y la inmunidad natural, por ejemplo, de Omicron, ya se conoce qué tan larga es, qué tan efectiva es? Se conocen algunas cosas y otras no. La duración en el tiempo, aún obviamente no ha habido tiempo de medirlo, porque Omicron recién llegó, como quien dice, pero sí se sabe que la infección por Omicron aumenta los niveles de anticuerpos neutralizantes en las personas, que son los anticuerpos que previenen que el virus nos colonice, aumenta otros tipos de ramas, digamos, de la inmunidad, en particular ramas celulares de la inmunidad, que ayudan a prevenir la infección severa junto con los anticuerpos. Y se sabe también que la combinación de vacunación e infección por Omicron funciona muy bien, lleva a las personas a un nivel de inmunidad bastante alto, ¿verdad? Entonces, esa infección por Omicron se puede considerar que en general actúa como una nueva dosis de vacuna. Si bien, claro, las infecciones son menos controladas que las vacunaciones, o sea, Claro. diferentes personas pasan por infecciones de diferente grado y entonces es una respuesta más variable, más heterogénea, es más difícil de predecir a nivel de cada individuo. Pero en promedio funciona como si fuera una dosis de vacuna más. Doctor, una que me quedó colgando a propósito del tema de la inmunidad. Los que tuvieron COVID en realidad, la enfermedad le ha generado mayor inmunidad de que le puede generar, por ejemplo, la vacuna, porque cuando llegaron las vacunas se decía, aquel que tuvo COVID-19 tiene que recién inocularse a los 3 meses. Ahora, ¿cómo es esa fracción de tiempo? ¿Se modificó? ¿Es un poco más extensa? ¿Es más corta? Sí, bueno, eso ha ido variando en el tiempo, sí, 3 meses, 6 meses. En el primer momento, lo que yo entiendo que se hizo fue tratar de priorizar las dosis de vacunas que en aquel momento eran limitantes para aquellas personas que estaban más expuestas a tener un COVID severo, que eran evidentemente las que no se habían enfermado antes, las que ya habían pasado por el COVID, se sabía que estaban parcialmente protegidas por esa infección previa, ¿verdad? Ok, Y en general la idea es la que yo le digo, o sea, el tener un COVID previo suma a la inmunidad más o menos como si fuera una dosis de vacuna más. claro. No es necesario, digamos, encimar en el tiempo una dosis de vacuna con una infección. Tampoco es que la persona se va a morir por si pasa eso, no. Pero no es necesario, desde el punto de vista de optimizar la vacunación, se deja
un intervalo de tiempo, ¿verdad?, que ha sido 3 meses, 4 meses, 6 meses, según el momento, entre infección y vacunación. Se habló mucho de la inmunidad de rebaño en su momento, cuando iban a llegar las vacunas al Uruguay. ¿Este concepto ya es obsoleto para este momento? No es realista pensar que vamos a llegar a esa inmunidad de rebaño, ese ideal de la inmunidad de rebaño en el contexto de la variante Omicron como dominante. Eso se debe a dos razones. Una, que la variante Omicron es de por sí más transmisible. Eso matemáticamente en los cálculos de los epidemiólogos lleva a que ese umbral del que antes se hablaba, que era de 60-70% de personas inmunizadas para llegar a esa inmunidad de rebaño, al ser esta más transmisible sube como al 90%. Además, ese 60 o ahora 90% no refiere a personas vacunadas, sino a personas efectivamente inmunizadas contra la infección. Y las vacunas ya no eran 100% eficientes contra la infección, de pique, 100% efectivas contra la infección. Al llegar la variante Omicron, que tiene una proteína Spike, que es la proteína que tienen que tapar, digamos, los anticuerpos neutralizantes, tiene una proteína Spike con muchas mutaciones, una proporción importante de los anticuerpos neutralizantes generados por las vacunas deja de ser efectiva contra esta variante. Esto no es que caiga a cero, pero cae, vamos a decir groseramente, a un veinteavo de lo que era originalmente. Bien. Entonces, se precisan niveles de anticuerpos neutralizantes sumamente altos para estar completamente protegidos contra la variante Omicron. Estas dos cosas juntas hacen que, con una variante como la Omicron, prevenir la transmisión solamente por las vacunas, llegar a esa situación ideal donde sin ninguna medida de distanciamiento social la transmisión se agota, no es real. Pero, otra vez, nos quedamos con lo más importante, que es la prevención de la enfermedad severa. Y tenemos que apuntar a eso, tenemos que apuntar a que la enorme mayoría de la población esté cubierta de desarrollar un COVID severo. Eso tiene que ser el objetivo ahora. Inmunólogo Álvaro Díaz, gracias por estos minutos con BTV Noticias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a ir a otros temas ahora. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, insistió en la necesidad de avanzar en la